escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar. Yo quiero invitarles a que ustedes vayan en su Biblia a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Y cuando la tengan lista, yo quiero invitar a que nos pongamos de pie para que podamos leer. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre Celestial, queremos, Señor, ponernos delante de ti, oh Dios, y rogarte, Señor, que tu palabra hoy sea viva, eficaz, cortante, Señor, como espada de dos filos, Dios, y que obre, Señor, en lo profundo, muy profundo de nuestros pensamientos y en lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la necesidad de aprender a oír, pero es muy importante para que podamos comprender bien esta enseñanza que nosotros observemos todo el capítulo 1 de Santiago, ¿cierto? No que arranquemos solamente en el versículo 19, sino que observemos todo el capítulo 1 del libro de Santiago. Yo quiero tomarme un tiempo pequeño para explicarle un poquito de qué trata el principio de este capítulo. ¿De qué trata el principio de este capítulo? El capítulo habla acerca de que cuando nosotros seamos probados en nuestra fe, el propósito de que Dios pruebe nuestra fe es que se consiga en nosotros paciencia. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de aguantar. Es la capacidad de esperar sin desesperar. Entonces, Dios permite que nuestra fe sea probada porque el propósito de Dios a través de probar nuestra fe es que en nosotros se produzca la capacidad de aguantar, la capacidad de esperar sin desesperar, ¿cierto? Pero resulta que dice el texto bíblico, ahí al principio de Santiago, que la paciencia y que la prueba de nuestra fe debe obtener en nosotros una obra completa, debe obtener un objetivo completo, debe de obtener un objetivo perfecto. Yo quiero que usted piense por un momento, cuando usted y yo pasamos por pruebas, si nosotros siempre logramos que en nosotros se produzca paciencia, o que produce en nosotros las pruebas de nuestra fe. Produce esa capacidad de esperar sin desesperar. O a veces nosotros en medio de las pruebas, ¿cómo reaccionamos? Pues generalmente nosotros no reaccionamos con paciencia, sino que al contrario nos empezamos a desesperar, empezamos a angustiar. Entonces lo que dice el texto en Santiago es, para que esa prueba de su fe logre el propósito completo, es decir, que cuando usted sea probado no se desespere, sino que entienda el propósito de esa prueba y usted adquiera en su forma de ser paciencia.
Entonces, usted necesita muchas veces venir y pedir sabiduría. Y eso es lo que dice el texto en Santiago. Sigue ahí diciendo más abajo, mas tenga la paciencia su obra completa, versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué dice eso ahí? Porque muchas veces lo que uno necesita para que su fe sea aprobada y se obtenga paciencia en uno es entender para qué estoy viviendo esa prueba. Es entender el propósito de esa prueba. Y para yo poder entender el propósito de la prueba, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Sabiduría. ¿Cierto? La sabiduría me va a dar la capacidad a mí de, en medio de las pruebas que yo pase, desarrollar paciencia. Pero el texto bíblico sigue diciendo, pero cuando usted vaya a pedir sabiduría, pídala con fe. Y vuelve y toca la fe, diciendo, sí, su fe está siendo probada, pero usted necesita pedir con fe sabiduría. No dudando, porque si usted duda, dice ahí el texto bíblico, que el que duda es como las olas del mar. ¿Qué característica tiene una ola del mar? Va y viene, va y viene. Cuando usted viene en medio de un problema, en medio de una prueba y le pide a Dios sabiduría para entender para qué es ese problema, pero usted duda, no, es que vea esto tan difícil. ¿Quién sabe Dios por qué me está castigando? ¿A mí por qué me toca pasar estas cosas? Usted duda. ¿Qué empieza a suceder con usted en medio de la prueba? Que usted no empieza a desarrollar paciencia, sino que ¿qué le empieza a pasar? Se empieza a desesperar. Y entonces no se logra el propósito de la prueba de su fe, que es que usted crezca, sino que usted muchas veces termina tirando la toalla. ¿Por qué muchos cristianos retroceden espiritualmente? Porque cuando su fe es probada para producir paciencia, piden sabiduría a Dios, pero muchas veces tambalean en el camino. Y entonces, ¿qué pasa? Terminan retrocediendo. Entonces, por eso es que dice, pida con fe, no dude. Yo estoy mandando esta situación para algo, pídame con fe, no dude, para que no sea inconstante. Y entonces sigue diciendo el texto más abajo, sigue diciendo, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Cuando usted y yo somos probados en nuestra fe y le pedimos sabiduría a Dios, sin dudar, empezamos a desarrollar paciencia y eso nos ayuda a gozarnos. Si estamos siendo ricos, nos gozamos. Si estamos pobres, nos gozamos. ¿Por qué? Porque ahora lo que nos trae gozo, lo que nos trae alegría, no es el problema que estamos pasando. O lo que nos trae tristeza, lo que nos trae aburrimiento, no es el problema que estamos pasando. Porque ahora nuestro gozo está, nuestra gloria está en que estamos entendiendo el para qué de lo que estamos pasando. Estamos entendiendo el por qué de lo que estamos viviendo. Y entonces sigue diciendo Santiago en el versículo 12, pero bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y ahora, ¿por qué mete la palabra tentación? En los primeros versículos está hablando de probar nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Pero a partir del versículo 11 dice, pero bienaventurado el que soporta la tentación. Si yo he vivido bien los versículos que les acabé de leer, ¿cómo voy a vivir yo una tentación? ¿Qué creen ustedes? Si yo permití que Dios probara mi fe, le pedí sabiduría a Dios en medio de la prueba, no dudé y desarrollé paciencia para aprender a gloriarme en mi prueba, sea buena o sea mala, ¿cómo voy a enfrentar yo la tentación cuando venga? ¿La voy a poder soportar o no? ¡Claro!
porque ya desarrollé paciencia, porque ya desarrollé la capacidad de esperar sin desesperar, porque ya desarrollé la capacidad de aguantar. Porque el texto bíblico lo que dice es que la tentación no viene de parte de Dios, sino cuando de nuestras propias concupiscencias somos tentados. Cuando las cosas, los impulsos de nuestro corazón nos quieren jalar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando usted y yo hemos desarrollado paciencia, a través de Dios probar nuestra fe, cuando venga la tentación, cuando vengan esos impulsos de nuestro propio corazón que nos quieran hacer pecar, nosotros vamos a ser capaces de decirle a nuestros impulsos: no, no te voy a obedecer depresión, no te voy a obedecer enojo, no te voy a obedecer soberbia, no te voy a obedecer envidia. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí a tener paciencia, porque Dios trabajó conmigo, probó mi fe y me ayudó a crecer. Y entonces el texto termina ahí, esa parte diciendo en el versículo 17: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Dios no quiere sino cosas buenas para la vida suya. Aunque usted pase pruebas que Dios permita, aunque usted viva tentaciones, Dios lo único que quiere para su pueblo es el bien, es la bendición. Y cuando nosotros entendemos esos primeros versículos de Santiago, podemos creer que lo que dice el versículo 17, de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, podemos creer que eso es verdad. Porque entendemos para qué vino la prueba y entendemos cómo eso nos ayudó a aprender a ser fuertes para soportar la tentación. Y eso hace que entendamos que todo lo que venga de Dios es para bien de nosotros. Pero, ¿por qué les expliqué todo eso? Porque ¿cómo empieza el versículo 19? El versículo 19 comienza diciendo: por esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Por todo esto que les acabo de explicar, amados hermanos, ¿qué sigue diciendo? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Entonces la pregunta en este momento que yo quiero que usted se haga es: ¿qué relación tiene lo que yo le acabo de explicar con lo que está diciendo el versículo 19? Por todo lo que yo te acabo de explicar, toda persona tiene que aprender a ser pronta para escuchar y tarda para hablar. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Exactamente. Mire, siempre nosotros hemos interpretado este versículo bíblico con relación ¿a quién? A las personas. Y hemos pensado: cuando yo esté en una conversación, cuando yo esté en una pelea, cuando yo tenga una situación interpersonal, yo debo de ser pronto para escuchar y tardo para hablar. Pero si entendemos los versículos anteriores, cuando nos está diciendo el texto bíblico que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar, nos está hablando de aprender a ser prontos para escuchar. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: mira, yo te paso por pruebas para que se produzca en ti paciencia, y tú me tienes que pedir sabiduría para entenderlas, para que aprendas a ser fuertes. Pero para tu poder vivir todo eso en éxito, tú tienes que aprender a ser una persona pronta para escuchar y tarda para hablar. Y miren, por eso hoy vamos a hablar de cómo yo puedo aprender a escuchar. Y vamos a mencionar 3 características para yo aprender a escuchar. Primeramente, a Dios. Mire, muchas veces las personas se preguntan: ¿yo cómo hago para escuchar a Dios? ¿Cómo hago para entender lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo hago para entender la voluntad de Dios? Y créame que el problema para escuchar a Dios no es auditivo. No es que usted sea sordo, físicamente hablando. Tampoco es cuestión de unción. Ay, no, es que los que más escuchan a Dios es porque están muy ungidos. No,
lo que a nosotros nos impide escuchar a Dios es que nosotros a veces no cumplimos las características que vamos a mencionar hoy. Y vamos a hablar entonces de la primera característica. La primera característica está en el versículo 19. ¿Cómo debe ser la persona que quiera escuchar a Dios? Y obviamente va a aprender a escuchar a los demás también. ¿Cómo debe ser una persona que quiera aprender a escuchar a Dios? La primera característica es que tiene que aprender a ser pronto para escuchar, tardo para hablar. Nosotros tenemos que aprender a entrar en la presencia de Dios siendo personas prontas. ¿Qué es ser pronto? Rápido, ligero, diligente, veloz, pendiente para escuchar. Usted hoy está aquí sentado y su principal función es estar diligente, pendiente, atento. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me va a decir? Guardar silencio es lo que significa ahí ser lento para hablar. Es la capacidad de mesurarse, de sostenerse y decir, me voy a quedar callado y voy a escuchar. Yo quiero que piense por un momento cuando usted entra a hacer devocional, ¿cómo entra a hacer devocional? ¿Qué tanto tiempo? Cuando usted entra a hacer devocional, usted toma para escuchar a Dios. Mire, normalmente nosotros entramos y empezamos a orar, bla, bla, y esto, Señor, y mira esto, y mira aquello, y mira ta, y tan. ¿Cuánto tiempo toma usted meditando esta palabra? ¿Cuánto tiempo toma usted meditando esta palabra? Mire, ¿sabe por qué tomamos la decisión de empezar este ayuno, estos 40 días? De hacer este ayuno. ¿Por qué estamos en este proceso? Pues le voy a contar que yo me estaba orando y en el devocional me correspondía leer Josué capítulo 5. Y yo llegué, miré el versículo que correspondía, lo leí y yo dije, esa historia yo ya me la sé. Yo no la voy a leer. A ver qué otro versículo hay que toque. Y en ese momento frené y dije, Señor, Espíritu, háblame algo. Voy a ir a ese texto y háblame algo. Aunque yo ya me sepa la historia, háblame algo. Y fui al texto bíblico y yo le compartía a mi esposo y le decía que cuando miré el texto empecé a leer el capítulo desde el principio. Y cuando empecé a leer el capítulo desde el principio, les digo que literalmente el Señor me dijo, ahí hay 3 cosas en ese texto y las 3 las he hecho con ustedes. Por esa razón, ustedes están a punto de poseer. Batallen espiritualmente por poseer. Porque ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y el Señor me mostraba que todo eso lo he hecho en el 2020. Pero yo no quería leer el texto. Porque yo no quería ser pronta para escuchar. Y a mí me tocó en mi espíritu tanto eso, porque yo miraba ese texto y decía, wow, esto sí pasó, wow, esto también pasó, ¡oh, qué tremendo! Pero yo ya me sabía esa historia. Mire, nosotros lo primero que necesitamos para poder empezar a escuchar a Dios es que tenemos que aprender a ser más prontos para escuchar. Porque cuando usted y yo entramos con problemas a la presencia de Dios, cuando usted y yo entramos cargados de un montón de angustias, de preocupaciones, de afán, de estrés, de que me tengo que ir a trabajar, de un montón de cosas, usted no es pronto para escuchar, pero sí es pronto para hablar y pronto para, ¿qué dice el versículo 19 al final? Para acelerarse, para irarse, para llenarse de enojo,
Porque usted no se tomó tiempo para escuchar. Y cuando nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que entra tan cargada a la oración, con tantos problemas, y en medio de la oración ora por todos sus problemas y sale peor de lo que entró a la oración. Porque lo que se puso fue echar memoria a los problemas. Digo, no, yo estoy llevado. ¿Y cómo sale de ahí? Peor. Reacelerado. Si usted entra a la oración a orar por su cónyuge y lo que hace es acordarse de cómo es su cónyuge, de lo que le hizo su cónyuge, ¿usted cómo sale? Peor. Si usted entra a la oración a hablarle a Dios de cómo es su hijo, de cómo le está sacando cana a su hijo, de cómo están sus finanzas, y usted no toma tiempo para oír a Dios, usted sale peor. Y se lo digo porque yo lo he experimentado. Y por esa razón, una de las cosas que yo hago muchas veces cuando voy a orar, antes de empezar a orar, es que yo le digo al Señor, Señor, que tu espíritu dirija lo que yo te voy a hablar hoy. Pon tú las palabras y los temas de los cuales tú quieres que yo te ore hoy. Porque yo puedo traer muchas cosas en mi cabeza, pero de pronto de eso no es que tú quieres que hablemos. Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer, si yo quiero aprender a escuchar a Dios, es que yo tengo que aprender a ser una persona pronta para escuchar y tarda para hablar. Ahora, las 3 características que yo les voy a mencionar, cada una de ellas trae una bendición. Si usted ejecuta esa característica, eso le va a traer una bendición a usted. Y la primera bendición que menciona el versículo 19, que le trae a una persona que es pronta para escuchar y tarda para hablar, es que dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que si usted no aprende a ser lento para hablar y pronto para escuchar, su ira no va a dejar que la justicia, o sea, la voluntad de Dios, se ejecute. Pero si usted aprende a ser una persona pronta para escuchar y lenta para hablar, ¿qué va a hacer Dios? Que su voluntad sea revelada a usted. Eso es justicia, no obra la justicia. Ahí en ese término, la justicia es lo que Dios quiere que suceda. Si usted y yo aprendemos a ser lentos para hablar y somos diligentes para escuchar, la voluntad de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios quiere hacer, se va a manifestar. Y yo ahorita le dije a usted, lo que Dios quiere hacer con su vida es bueno. A usted y a mí nos conviene que lo que Dios quiere hacer con nosotros se manifieste. Pero para eso tenemos que aprender a ser rápidos para oír y lentos para hablar. Entonces esa es la primera característica que nosotros necesitamos para poder aprender a escuchar a Dios. Pero la segunda característica aparece en el versículo 21. ¿Y qué dice el versículo 21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la segunda característica para yo aprender a escuchar a Dios? Mire, hemos hablado contrastes. Dije, la primera característica es ser pronto para escuchar y lento para hablar. Y aquí hay otro contraste. ¿Qué contraste hay en el versículo 21? Que yo tengo que aprender ¿a qué? A desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y a recibir con mansedumbre la palabra que Dios me está dando. ¿Por qué es necesario para yo aprender a escuchar que yo aprenda a desechar toda inmundicia? ¿Qué es algo inmundo? Podrido, algo sucio. Eso es algo inmundo. ¿Cuántas cosas inmundas tiene usted en su mente que no lo dejan escuchar a Dios? Mire, muchas veces nosotros tenemos un montón de cosas inmundas que nos llevan a nosotros a no escuchar bien. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted está cargado con alguien?
hablemos del marido, ¿cierto? El que más nos saca la rabia. Hablemos de la mujer, de la esposa, la que más nos saca la rabia, ¿cierto? Y llega, usted ya está cargado, estresado, su esposo lo tiene como la tiene como con rabiecita, ¿cierto? Y después de pronto él viene y le dice, bueno, ahorita hablamos. ¿Sí vio? Ya se fue sin despedirse. Es que como es de mala clase, vea como es de grosero. No, de pronto él se iba a despedir así, pero usted escuchó con un montón de inmundicia y de abundancia de malicia en su corazón. Dígame si a nosotros nos ha pasado que muchas veces nos hemos resentido con personas porque nosotros hemos escuchado con un montón de enojo en nuestro corazón. Eso nos ha pasado. A todo el mundo nos ha pasado. Porque a veces nosotros no escuchamos con el oído, escuchamos con lo que tenemos en las emociones. O a veces a usted no le ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó que no escucho con la claridad que debo escuchar y termino montando un chisme. ¿No nos ha pasado? Claro que nos ha pasado. ¿Pero por qué? Porque escuchamos con cosas en nuestro corazón que hacen que interpretemos según nuestro corazón, no según lo que nos dijeron. Y muchas veces usted y yo llegamos hacia la presencia de Dios a escuchar a Dios con tantas cargas en el corazón, con tanta malicia en el corazón, con tanta inmundicia en el corazón, que nosotros lo que hacemos es que no somos capaces de escuchar como Dios quiere que escuchemos. Entonces el Señor dice, si tú me quieres aprender a escuchar a mí, ponga a un lado todo eso que usted trae en su corazón. Mire, muchas veces yo voy a orar a Dios con mi corazón cargado con mi cónyuge. Y cuando yo voy a orar a Dios con mi corazón cargado con mi cónyuge, yo tengo tanto dolor en mi corazón. Y de pronto voy y leo la palabra y el Señor va y me dice, vaya, pídale perdón. Juepucha, perdón, jue madre, ni de vainas. Perdón es lo que me tiene que pedir él a mí. Porque la abundancia de inmundicia y de malicia no me deja escuchar. Entonces, lo primero en ese segundo punto es que yo tengo que aprender a desechar lo que tengo en mi corazón. Pero luego dice ahí, y que reciba con mansedumbre. Y mire, esa palabra tocó fuertemente mi corazón. ¿Qué es la mansedumbre? Es la capacidad, la disposición con la que acepto los tratos buenos o malos de Dios sin discutir. Es la capacidad de recibir lo que Dios me mande sin reaccionar, sino diciendo, Señor, tú sabes por qué está pasando eso. Señor, tú tienes el control. Es la capacidad que tengo yo de no luchar contra Dios, no enfrentarme a Dios, no contender con Dios, sino simplemente aceptar lo que Dios está haciendo. Generalmente, la mansedumbre es una consecuencia de la humildad. Si usted lee, no los vamos a leer, pero si usted lee, por ejemplo, Efesios 4:2 y Colosenses 3:12, siempre está ligando la palabra mansedumbre a la palabra humildad, pero menciona primero humildad y luego mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad de controlar el poder. Nosotros lo hemos aprendido con los caballos. A los caballos los amansan. Y al amansar a un caballo, ¿qué significa? Que le quitaron la fuerza. Que él aprendió a controlar su fuerza. Él puede tener mucha fuerza, pero es capaz de tener dominio propio. Cuando nosotros somos mansos, podemos
tener muchas cosas, muchas ganas de reaccionar, pero la mansedumbre es la capacidad de esperar, esa misma paciencia que nos formó Dios, esa capacidad de voy a calmarme y me voy a tranquilizar. Y el Señor está diciendo, reciba con mansedumbre la palabra implantada. Reciba con mansedumbre la palabra que yo le implanto. Pero para que usted pueda recibir con mansedumbre lo que yo le diga, usted tiene que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Mire, yo le quiero contar algo como testimonio porque esto tocó de verdad mucho mi corazón. La semana pasada yo literalmente, o sea, yo a mí misma, literalmente tuve que experimentar esta palabra. Y porque yo me levanté el lunes pasado, hace 8 días, yo me levanté y vuelvo y les cuento la historia, es la misma historia. Yo vuelvo y leo el texto bíblico y yo, pues este texto bíblico yo ya lo he leído. Yo ya me he leído ese texto. Pero cuando yo llegué a la parte, o sea, sean prontos para oír, tardos para hablar, yo volví otra vez y paré y le dije al Señor, Señor, a ver, háblame. Háblame. ¿Cómo estoy yo viviendo ese versículo? ¿Qué tan pronta estoy siendo para hablar y qué tan tarda estoy siendo para escuchar? Muéstrame, Señor. Y empecé a meditar en el texto bíblico y empecé a leerlo. Y cuando llegué a la parte de la mansedumbre, reciba con mansedumbre la palabra implantada. Y empecé a estudiar lo que era mansedumbre. Esa disposición para recibir lo que venga de Dios, sea bueno y malo o malo, y quedarme ahí. Yo dije, tremendo. Y me paré de la cama. Terminé de orar, tremendo, me paré de la cama. Y me fui me puse a hacer las cosas en la casa y Juan Carlos me sacó la piedra. ¿Y dónde queda el texto bíblico? Y el Señor en la cabeza me decía, callada, callada. Y yo, callada, callada. Bueno, Señor, yo me voy a quedar callada. Y llega la noche. A ver si mi esposo me dice alguna cosa y él callado. ¡Callada! Vea, eso fue una batalla tan grande que duró por ahí 3 días. Martes, miércoles y jueves. Y yo lloraba de la ira. De tratar de quedarme callada y entender lo que Dios quería enseñarme esa semana. 3 días que yo decía, mansedumbre, ¿cómo aguanto para quedarme callada? Una noche ni lo dejé dormir, lo desvelé y me desvelé. Me acosté como a las 3 de la mañana, me quedé dormida, por fin, luchando con aprender a escuchar. Pero ¿saben qué fue lo más tremendo? Que al viernes, cuando tuve la capacidad de poder hablar de la forma correcta, Dios empezó a desatar una bendición muy grande en nuestro matrimonio. Muy grande. Algo muy tremendo que empezó a hacer Dios en nuestro matrimonio. Pero para eso uno tiene que aprender a desarrollar el ser tardo para hablar. Tiene que aprender a ser pronto para escuchar. Tiene que aprender a desechar toda inmundicia. Y tiene que aprender a aceptar con mansedumbre la palabra que Dios le está entregando a uno. Porque la segunda bendición, según ese versículo 21, es que dice, la cual puede salvar tu alma. Mire, a veces la palabra que Dios le está entregando a usted es para salvarle el pellejo, es para salvarle la vida. Pero si usted y yo no tenemos mansedumbre para escuchar la palabra que Dios nos quiere dar, sino que seguimos ahí llenos de malicia, llenos de inmundicia,
No vamos a ver la bendición de Dios que quiere salvar nuestra vida, porque la soberbia no nos quiere dejar tener mansedumbre, porque la soberbia no nos quiere dejar escuchar la voz de Dios. Y por eso es necesario que usted bote la malicia y la inmundicia para que usted pueda tener mansedumbre y escuche lo que Dios le quiere decir. Pero la tercera característica para que nosotros podamos oír bien es que dice el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La tercera característica para que yo pueda ser una persona que oiga a Dios es que la persona que oye a Dios tiene que hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Porque si oye y no hace, sigue diciendo el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo es una persona que oye lo que Dios le dice y se le olvida? Es como una persona que se para frente al espejo y se mira a sí mismo. Pero lo que me llama la atención de esa parte que estoy leyendo es la palabra considerar. Si usted lee en el versículo 23 y 24, dice 2 veces considera. Y la palabra considerar significa observar completamente, comprender, percibir con claridad, discernir, tomar nota. Mire, es como si estuviera diciendo, es como la persona que se para frente a un espejo y toma nota. Hoy me salió un barro en el cachete derecho, en la parte inferior. Hoy me salió una arruga en el ojo izquierdo, en la parte del lado. Es como alguien que oye y no hace lo que Dios dice. Es como alguien que se para frente a un espejo a mirarse a sí mismo. Ay, qué vida tan dura tengo yo. Ay, no, es que a mí me han tocado tantos problemas. Es que yo he tenido que luchar tanto en la vida, Señor. Es aquella persona que se para a orar y dice, Señor, es que definitivamente usted si no cambia a mi marido, yo no voy a ser capaz. Si usted no cambia a mis hijos, yo no voy a ser capaz. Es que yo como me he esforzado, yo como oro, yo como ayuno, yo como voy a la iglesia, yo como soy de buena cristiana. Una persona que oye y no hace lo que Dios le dice es una persona que está centrada en ella misma. Es una persona que solamente se mira a sí misma y cuando va de la oración olvida qué fue lo que dijo. Pero la persona que oye y hace lo que Dios dice, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La persona que oye y hace es aquella que dejó de mirarse a sí misma y se centró en mirar lo que Dios dice. Si usted está siendo una persona que no está haciendo lo que Dios le está diciendo, es porque usted está centrado en usted mismo y no se está concentrando en que si Dios dijo que haga esto, eso es lo mejor para usted. No está parándose a mirarse a sí mismo y se está parando a mirarse frente a la ley de Dios y a decir, Señor, ¿qué de esa ley me estás mandando a mí para que yo cambie? Mire, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando una persona deja de centrarse en sí misma y se centra en la ley de Dios, se centra en lo que Dios le está mandando a hacer, así le parezca muy difícil, así le parezca muy horrible. Mire, iglesia, quizás a usted le parezca muy difícil que vayamos a entrar en un ayuno de 40 días y que ese ayuno a usted le toque ayunar 2 seguidos. Quizás a usted le parezca muy difícil que usted tenga que disponer de su tiempo, que quería ir a ver Netflix para sentarse a escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabe qué está diciendo el texto bíblico? Que el que mira atentamente a la ley de Dios, a la ley de la libertad, la bendición que le va a venir, dice ahí el versículo 25 al final, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga.
Mire, Dios lo que está diciendo es que si nosotros aprendemos a hacer lo que oímos, que Dios nos diga que hagamos, todo lo que nosotros hagamos nos va a ir bien. Vamos a ser bienaventurados en todo lo que hagamos. Mire, lo que más la gente necesita, lo que más la gente desea, es que todo lo que haga le salga bien. Pero nosotros no estamos queriendo centrarnos en la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos diga. Y por eso es que a nosotros todo no nos sale bien. Porque siempre está por delante: a mí no me parece, es que yo no siento, es que me da una pereza, es que no quiero, es que estoy muy aburrido, es que tengo muchos problemas en mi casa, es que estoy deprimido, es que la vida está muy difícil. Siempre estoy centrado en mí y eso me está impidiendo ir y hacer lo que Dios me diga que yo tengo que hacer. Y nosotros queremos ser bienaventurados en lo que hagamos. Entonces, vuelvo y lo repito, si usted y yo queremos aprender a escuchar a Dios, primero tenemos que ser prontos para escuchar. Tomar la decisión de empezar a concentrar más nuestro oído en oír a Dios. Segundo, tenemos que adquirir mansedumbre para escuchar. Y es la capacidad de aceptar lo que Dios quiera hacer, así me parezca muy difícil. Y tercero, tenemos que tomar la determinación de que lo que Dios me diga que tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Eso va a desatar que Dios me quiera hablar a mí. Eso va a hacer que en medio de las pruebas yo pueda ser victorioso. Porque todo lo que haga va a ser bienaventurado. Eso lo va a hacer. Pero la iglesia de Cristo tiene que tomar la determinación de empezar a hacer lo que Dios le está pidiendo. Iglesia, mire, es impresionante, impresionante el poder sobrenatural que desata cuando usted hace lo que Dios le mandó hacer. Eso es impresionante, eso desata el poder de Dios. Cuando Dios le dice a usted, haga esto, y usted lo hace, eso inmediatamente desata una bendición espiritual. Pero a nosotros nos está faltando esa mansedumbre y esa diligencia y esa decisión para hacer lo que Dios nos está diciendo. Entonces yo quiero invitarle a usted que usted tome un momento ahí y piense, ¿cómo está su disposición para escuchar a Dios? Mire, iglesia, mi deseo, y yo sé que el deseo de mi esposo, es que durante esos 40 días Dios nos revele muchas cosas respecto a la iglesia, respecto a su vida, respecto a su familia. Pero eso no va a suceder si usted no se dispone a escuchar a Dios. Eso no va a suceder si usted no dispone a tener mansedumbre en su corazón. Y yo quiero invitarle a que usted tome esta semana para prepararse para este ayuno y que usted le diga al Señor, ¿sabe cómo me voy a preparar, Señor? Me voy a poner dispuesto a escuchar. Voy a empezar a sacar toda la basura que tenga en mí para tener mansedumbre para lo que me quieras decir. Y te prometo, Señor, que no me voy a fijar en cómo estoy yo. Voy a poner mis ojos en tu ley y voy a hacer lo que tú me digas. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Y Padre amado, yo quiero comenzar esta oración, Señor, declarando una vez más, oh Dios, ese versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Viene de ti, Señor. Todo regalo, toda bendición, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo justo, todo lo maravilloso viene de tu presencia, Dios. Pero cuando estamos, Señor, envueltos en nuestras circunstancias, cuando estamos allí
nadando en nuestros problemas. Nos es tan difícil, Señor, tan difícil ver esa dádiva y ese don perfecto, Señor. Pero tú quieres hablarnos, Señor. Tú quieres enseñarnos. Tú quieres instruirnos. Tú quieres caminar con nosotros ese proceso de prueba y llevarnos de tu mano y decirnos: mira, hijo, voltea por acá, córrete para este ladito, aquí levanta tu pie, aquí agáchate un poquito. Porque tú quieres llevarnos a vivir y a derribar esos obstáculos, esas dificultades, esas cosas que estamos viviendo, dirigidos por ti, Señor. Pero nuestra mente, Señor, está tan entenebrecida, está tan llena de tantos pensamientos, de tanta inmundicia, de tanta abundancia de malicia. Nuestra boca está tan llena de palabras y entramos a tu presencia a desembocar, a botar, a tirar todo ese montón de cosas que tenemos en la mente, que muchas veces, Señor, lo último que estamos queriendo hacer es escuchar tu voz. Lo último que estamos queriendo hacer es entender la explicación que tú quieres darnos. Es entender, Señor, cómo te quieres mover, Dios. Y hoy te pido, Señor, que nos perdones, oh Dios. Porque una de las quejas, Dios, tuyas en el Antiguo Testamento es que tú decías: en mi pueblo no escucha mi voz. Y dices en tu palabra: oigan, si oyen atentamente esto que yo les mando, si lo guardan en su corazón y lo ponen por obra, todas estas bendiciones les van a alcanzar. Pero dices en tu palabra que aún así el pueblo no quería oír tu voz. El pueblo no te quería escuchar, Señor. Y entonces dices: pero si tú no me escuchas lo que yo te digo, si no lo guardas en tu corazón y si no lo pones por obra, he aquí que yo te digo que todas estas maldiciones te alcanzarán. Y tu palabra enseña, Señor, que tu pueblo no entró en el reposo porque no aprendió a creer y a escucharte, oh Dios. Tu palabra dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Haz lo que yo te mando para que vivas tú y tu generación. Padre Celestial, necesitamos aprender a escucharte, Señor. Necesitamos aprender a oírte, Señor. Y por eso yo te pido hoy, Señor, danos mansedumbre, Dios. Danos mansedumbre, Señor, para que la palabra que tú implantes en nuestro corazón pueda salvar nuestras almas, Señor. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaré y el tiempo así, sin querer nada más. Padre Celestial, llévanos como pueblo a entender, Señor, la necesidad de sentarnos, Señor, a los pies del Maestro y empezar a escucharte, Señor. Ayúdanos a entender que somos torpes, ovejas torpes, que nos vivimos tropezando, Señor, que no sabemos hacia dónde vamos, oh Dios, que necesitamos oírte, Señor. Me basta para calmar el dolor, para llenar entero el corazón, manchado por la decepción. Tu voz es como blanca lana que me das en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y si estoy herida sano cuando me
espíritu. Obra con tu espíritu. Mire, iglesia, yo quiero terminar este tiempo diciéndole algo. Mire, la voz del pastor es la que puede sanar su alma. La voz del pastor es la que puede quitar toda confusión en su corazón. La voz del pastor es la que puede darle dirección y guía en todas esas circunstancias que usted está viviendo, en todas esas decisiones que usted necesita tomar. Pero es necesario que nos acerquemos a Él como ovejas mansas y decidamos aceptar la palabra de nuestro pastor. Dígale al Señor: Señor, perdóname porque he endurecido mi corazón. Porque, Señor, mis problemas me llevan muchas veces a llenar de dureza mi corazón. Y hace que para mí escuchar tu voz sea tan difícil. Porque a veces lo que escucho que me dices, yo siento que no me resuelve el problema que tengo. Porque soy tan necia, soy tan dura, que quiero resolver el problema a mi manera y no a la tuya, Señor. Pero hoy, Señor, dispongo mi corazón para oír tu voz, para que tú hagas tu perfecta voluntad. Y decido creer que realmente eso es lo mejor para mí. Lo que tú me digas que yo haga es lo mejor para mí. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor. Yo te bendigo, Señor. Y te pido que como iglesia nos prepares, Señor, para escuchar tu voz, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esa preciosa y bendita palabra. Y no solamente oidores, Dios, olvidadizos. Yo te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.